Descubre esta impactante historia de drama familiar en España. Lucía Navarro es acusada de robar un simple pan por hambre en el supermercado local de Los Pinos. Su propia familia la traiciona para proteger su imagen perfecta. Pero un testigo misterioso en el juicio lo cambia todo. Una historia real de traición, pobreza, venganza y justicia que te dejará sin aliento. En un pueblo olvidado de Castilla-La Mancha, una barra de pan expone los secretos más oscuros de una familia y una gran corporación. ¿Quién es realmente el abuelo millonario que aparece para salvarla? No te pierdas este relato emotivo lleno de giros inesperados. Superación y karma poético sobre la lucha diaria contra el hambre y la corrupción. Historia de robar pan. Drama familiar España. Abuelo millonario venganza. Me llamaron ladrona por una simple barra de pan. Pero cuando el juez invocó a su testigo misterioso, toda la sala se levantó como un solo hombre. Mi familia quería verme entre rejas para salvaguardar su reputación impecable. Jamás imaginaron que el hombre del abrigo gastado diría ante el tribunal: la acusada es mi nieta y mi heredera. Me llamo Lucía Navarro. Tengo casi 27 años. Que en este rincón olvidado de Castilla-La Mancha parecen 57. No es el pueblo pintoresco de las postales. Esto es la llanura dura y olvidada, donde la última fábrica textil cerró hace 2 décadas y se llevó el pulso del lugar. Nos especializamos en centros comerciales medio vacíos, prestamistas rápidos y una pobreza terca que se te mete en los huesos. El hambre para mí nunca fue dramático. No era el hambre cinematográfica de las películas lacrimógenas. Era un dolor sordo y constante. El ruido de fondo de mi infancia. Era lo que me enseñó a distinguir las marcas de pan de molde del día anterior. ¿Cuál tenía la miga más esponjosa? ¿Cuál sabía menos a cartón? En este mundo, una etiqueta amarilla en una barra de pan no era un premio de consolación. Era un lujo. Era lo máximo a lo que podíamos aspirar. Aprendí mi lugar en esta familia en la mesa de la cocina. Cada noche los 4 nos sentábamos bajo la luz fluorescente que zumbaba como un insecto moribundo. El suelo de linóleo helado bajo los pies. El centro de la mesa nunca eran flores. Solía ser una sola barra de pan de molde barato. Mi padre, Javier Navarro, la presidía como un rey repartiendo su imperio miserable. El ritual era inquebrantable. Mi hermano Mateo siempre recibía las 2 primeras rebanadas, directamente del centro blando y esponjoso. Se llevaba el corazón de la barra. Mi madre Ana tomaba la siguiente. Mi padre, la que seguía. Luego llegaban los mendrugos. Las 2 puntas duras. Oscuras. Casi quemadas. Demasiado duras para masticar pero demasiado valiosas para tirar. Esas eran mías. Cada noche deslizaba el platito por la mesa pegajosa y los mendrugos traqueteaban en la cerámica barata. Lucía. Yo miraba el plato de Mateo, ya untado con una capa gruesa de mantequilla de cacahuete que hacía que el pan blando se hundiera. Luego miraba el mío, la punta. El final de la cola. La parte que todos los demás descartaban. No era solo pan. Era el anuncio silencioso diario de mi valor. Yo era el sobrante. La parte dura. El trozo que se tolera porque no se puede desperdiciar. Mi padre era un hombre obsesionado con las apariencias ante el pueblo. Javier Navarro era un pilar. Entrenaba al equipo infantil de fútbol. Organizaba las fiestas patronales.
Y después de la misa del domingo se quedaba en las escaleras de la iglesia estrechando la mano del cura con una voz atronadora de falsa caridad. Estaba patológicamente fijado en su imagen de padre modelo. Esa actuación se terminaba en cuanto la puerta de casa se cerraba. Dentro. Mi padre era un tirano de las pequeñas cosas. Necesitaba un villano para la narrativa de su propia decepción. Un chivo expiatorio para cada uno de sus fracasos. Yo siempre fui su chivo expiatorio elegido. Si perdía un contrato de fontanería, que perdía a menudo, era porque yo había dejado las zapatillas gastadas en la entrada. ¿Cómo quieres que piense con este caos? Rugía. Siempre me distraes. Lucía. Si la caldera vieja se averiaba en enero, era porque yo había tocado el termostato. No importaba que yo fuera la única que sabía encender la llama piloto. Todo lo que salía mal. Desde la factura de la luz hasta una grieta en la pared. Era un fallo de mi carácter. Mi madre, Ana, era su principal cómplice. Una mujer pálida y suave que parecía fundirse con el papel pintado de flores. Toda su vida era un equilibrio precario dedicado a gestionar los humores de mi padre. Donde él era fuego y ruido. Ella era un susurro nervioso. Pero no era agua que apaga el fuego. Era aceite que lo extiende. Nunca, ni una sola vez, me defendió. Lucía. Sé más fácil. Suplicaba. Con los ojos huyendo hacia el salón donde él rumiaba. Dale la razón. Ya sabes cómo se pone. Ser difícil solo lo cansa más. Yo no tenía derecho a estar cansada. No tenía derecho a estar enfadada. Era el vertedero designado de su infelicidad. Si Mateo estaba estresado por un examen, yo tenía que callarme. Si mi padre llegaba furioso del trabajo, yo tenía que hacerme invisible. Si mi madre estaba triste por mi padre, yo tenía que absorberlo. Era el cubo de la basura emocional de toda la familia. Y luego estaba Mateo. Mi hermano. El niño de oro de los Navarro. Mateo no podía fallar. Solo podía ser fallado por los demás. Estaba envuelto en una capa protectora de excusas que el resto teníamos que mantener. Cuando suspendió matemáticas, no fue porque se pasaba las noches jugando a la consola. Fue porque, el profesor no sabe tratar a los chicos brillantes y creativos. Declaraba mi padre a quien quisiera oírlo. Cuando lo expulsaron por pelearse en el patio. No fue culpa suya. Se juntó con malas compañías. Suspiraba mi madre mientras le horneaba un bizcocho de consolación. Cada error de Mateo se convertía en una tragedia familiar que todos teníamos que rodear. Hacíamos reuniones sobre su futuro. Hablábamos de sus sentimientos. Sus luchas eran profundas. Mis luchas eran solo problemas. Yo era la problemática. Nunca la que tenía un problema. El contraste era una herida que no cerraba. El brazo roto de Mateo por saltar una valla era un mes de saga heroica. Mi neumonía por trabajar bajo la lluvia era una molestia egoísta porque había faltado un día y costado dinero a la familia. La etiqueta de problemática se me clavó a los 14 años. Trabajaba en la tiendecita del barrio antes de que la comprara la cadena grande. Tiraban tanta comida, barras de pan, fruta magullada, latas abolladas. Nuestra vecina, doña Mercedes, viuda de 80 años,
Vivía con casi nada. La vi contando monedas para una lata de sopa. Una noche le pedí al encargado si podía llevarme las barras que iban a tirar. Se encogió de hombros: llévatelas. Chiquilla. Van al contenedor igual. No las llevé a casa. Sabía lo que pasaría. Fui directa al porche de doña Mercedes. Mi padre me vio desde la ventana del salón. Me esperaba en nuestro porche. La cara morada de tormenta. ¿Qué hacías? Le di a doña Mercedes el pan viejo del súper. Lo iban a tirar. Su voz bajó. Siempre peor que los gritos. Eres una sinvergüenza. Caminando por el pueblo como si fueras una santa repartiendo caridad que no te has ganado. ¿Sabes cómo nos hace quedar? Como mendigos. O peor. Como si hubiéramos criado a una hija que se cree mejor que nadie. No solo gritó. Me agarró del brazo. Me arrastró por el césped y aporreó la puerta de doña Mercedes. Me obligó a quedarme allí humillada delante de la anciana confundida. Díselo. Siseó. Clavándome los dedos en el hombro. Lo siento. Susurré. Con la vergüenza quemándome la garganta. Siento haberla molestado. No volverá a pasar. Volvimos en silencio. Me hizo arrodillarme una hora en el linóleo de la cocina mirando la pared. No traigas problemas a esta casa. Y no se los traigas a los vecinos. Tú no eres nuestra heroína, Lucía. Eres nuestra carga. Desde ese día. Ese fue mi título oficial. Yo era la que atraía problemas solo por existir. La familia tenía muchas sombras. Pero ninguna tan oscura ni prohibida como la historia de mi abuelo. El padre de mi madre. Enrique Vargas. Solo pregunté por él una vez. Tenía 9 o 10 años. Rebuscando en una caja de zapatos en el armario de mi madre. Y encontré una foto antigua doblada. Un hombre de ojos bondadosos y sonrisa fácil. Con una versión muy joven de mi madre en los hombros. ¿Quién es este? Pregunté. Mi madre me arrancó la foto de las manos. Su cara se endureció como una máscara. Nadie. Es Enrique Vargas. Mi padre. ¿Qué le pasó? Era un borracho. Se bebió hasta el último céntimo. Nos dejó solo deudas y vergüenza. Murió hace mucho. Inútil. En esta casa no se pronuncia su nombre nunca. Y no lo hacíamos. Era un fantasma. Un fracaso. Una advertencia. Otra vergüenza familiar barrida bajo la alfombra. Cuando creces en un ambiente asfixiante así, no solo te sientes no querida. Te sientes incorrecta. Crees a nivel celular que tú eres el error. Crecí con la convicción inquebrantable de que yo era la hija equivocada. Yo era la fuente de toda la mala suerte. La estática en el aire. La razón por la que nada salía bien. Cuando mi padre perdió su trabajo estable de fontanero y tuvo que montar su negocio fallido de reparaciones, que básicamente consistía en conducir su furgoneta oxidada por el pueblo esperando que alguien necesitara arreglar una gotera, fue culpa mía. Yo acababa de cumplir 16 y le había contestado. Mi actitud había maldecido la casa cuando cortaron la luz 2 días. Era por la luz que dejé encendida estudiando. Era mi despilfarro. Mi descuido. Yo era la mala suerte.
Yo era el desagüe. Yo era la razón de que fuéramos pobres y miserables. Nunca tenían que decirlo en voz alta. Solo me miraban cuando llegaba el correo y yo lo sabía. Siempre volvía al pan. Siempre volvía al dinero. Cada pocas semanas. Normalmente el día antes de que entrara mi nómina. El pánico se instalaba. Mi padre se sentaba a la mesa de la cocina con un fajo de avisos rosas de impago y un café frío al lado. No miraba a mi madre. No miraba a Mateo. Esperaba a que yo llegara de mi turno oliendo a aceite frito y agotamiento. Los pies destrozados. Entonces daba un manotazo en la mesa. El sonido me hacía saltar cada vez. El dinero no crece en los árboles. Lucía. Rugía como si fuera una revelación profunda. Si fueras la mitad de lista de lo que crees. Si te aplicaras en vez de causar problemas todo el tiempo. Quizás esta familia no estaría comiendo este pan barato y asqueroso. Lo decía como si yo no fuera quien pagaba ese pan. Como si mi nómina no fuera lo único que mantenía las luces encendidas y ese pan barato en la mesa. No importaba. La narrativa estaba fijada. Yo era el fracaso. Anoche volvió a pasar. Otra discusión a gritos. Otro juicio en la cocina. Yo había comprado una barra de pan de pueblo con mi descuento de empleada. De la buena. Pensé que quizás. Solo quizás. Un pequeño capricho calmaría la tormenta. La corté para la cena de esta mañana. Miré la encimera. Quedaban 2 rebanadas. Una. El centro perfecto y blando. Estaba delante del bol vacío de cereales de Mateo. La otra. La punta dura y casi quemada. Delante de mi sitio. Solo me quedé mirando. Otra vez la punta. No sabía que en pocos días me arrastrarían a un juzgado. Mi cara por todas las redes. Mi futuro en vilo. Todo por una barra de pan. Y desde luego no sabía que esa punta de pan. La parte que nadie quería. Estaba a punto de hacer que toda la historia podrida y oculta de mi familia se derrumbara bajo la luz. Mi vida actual es una ecuación cuidadosamente equilibrada de agotamiento. Suena el despertador a las 4:30. A las 5:15 estoy fichando en la panadería del Frescomart. Respirando el olor agrio y dulce de la masa fermentando y el limpiador industrial. Paso 7 horas de pie. Reponiendo barras. Embolsando croissants para gente que me mira sin verme. Limpiando la enorme amasadora grasienta. Mi turno termina a la 1. Tengo exactamente 45 minutos para llegar al segundo trabajo. No tengo coche. Eso es un lujo. Mateo está en fase de planificación. Así que cojo el autobús de línea. 25 minutos de trayecto que me dejan 20 minutos para comer. La comida suele ser un pastelito equivocado de la panadería y un café tibio de la sala de empleados. A las 1:45 estoy atándome el delantal manchado en el bar de carretera. Sirvo el turno de tarde y cena temprana. 6 horas a toda velocidad rellenando cafés. Sirviendo patatas fritas y aguantando que señores mayores me agarren del brazo pensando que una propina de 2 euros les da derecho. Salgo a las 8. Cojo el autobús de las 8:30 y llego a casa a las 9 oliendo a pan rancio y bacon quemado. Soy la principal sostenedora de la familia. Sostenedora del pan. Pienso a veces mirando el techo de mi habitación abuhardillada.
Qué palabra tan irónica y amarga. Mis nóminas, que se ingresan directamente en la cuenta conjunta, desaparecen en 48 horas. Pago el techo que tenemos sobre la cabeza. Pago la luz que alimenta las sesiones interminables de consola de Mateo. Pago el vodka barato que mi padre cree que esconde en el garaje. Pago las suscripciones que mi madre pide para sentir unos minutos al mes, que no es quien es. Pago casi todo y a cambio me conceden el privilegio de la habitación del altillo y la punta de la barra. Mateo, con 24 años, está en la fase de planificación de su brillante startup que va a cambiar el mundo. Esa es la narrativa que todos debemos creer. La startup, por lo que veo, consiste en dormir hasta el mediodía y gritarle a una pantalla en el sótano. Es una plataforma de sinergia influence basada en blockchain. Lucía, tú no lo entenderías. Me dijo la semana pasada sin apartar la vista del juego. Lo que entiendo es que me coge dinero de la cartera. Me coge el abono del autobús. Me cogió los últimos auriculares decentes y los rompió. ¿Solo 10 euros? Lucía. Me dice bloqueándome el paso a las 5 de la mañana. Es una cuota de networking para la startup. Se los doy porque no dárselos significa pelea. Pelea significa gritos. Gritos significa despertar a mi padre. Y mi padre despierto a las 5 de la mañana, es un desastre que pago 10 euros por evitar cada vez. Mi padre, mientras tanto, ha trascendido la necesidad de un empleo estable. Es consultor comunitario. Eso significa que conduce su furgoneta oxidada, la que yo pago el seguro, hasta la ferretería. Charla 2 horas con otros parados y vuelve a casa contando a mi madre todos los negocios que está cerrando. Su mayor orgullo y amenaza constante en mi vida es su relación con los directivos de Superfresco. Superfresco es la gran cadena sin rostro que compró la tiendecita del barrio y media localidad, reemplazándolas por un hipermercado estéril. Mi padre, por un milagro de la Meculos, consiguió unos pequeños contratos de reparaciones con la Asociación de Comerciantes. Una vez arregló un grifo en la oficina del gerente regional. De ahí ha construido toda una fantasía de ser insider. Mantén la nariz limpia en el Fresco Mart. ¿Me oyes? ¿Lucía? Me dice al menos 2 veces por semana. Es su advertencia favorita. Estoy construyendo puentes con esa gente de Superfresco. Son muy importantes. Respetan a un hombre como yo. Si haces alguna de tus tonterías, si causas algún problema, me lo estropeas a mí. Ni se te ocurra salirte de la línea y hacerme quedar mal. Te echaré a la calle. No me amenaza con despedirme. Me amenaza con desheredarme. Con echarme de la casa que yo pago. Todo porque no quiere perder el prestigio imaginario de tutear a un gerente de nivel medio. Mi trabajo no es un trabajo. Es una actuación que debo dar para proteger su frágil ego. Ellos no conocen mi secreto. No pueden. En los 45 minutos que tengo entre llegar del bar y caer rendida de puro agotamiento, no veo la tele. No miro el móvil. Estoy apoyada en la cama, con el portátil viejo y agrietado en las rodillas, estudiando. Hace 6 meses cogí hasta el último céntimo de mi escondite secreto, las propinas que guardaba en una bota vieja del armario. 68 euros, y pagué la primera cuota de un curso online de gestión de logística y cadena de suministro. Suena aburrido.
Suena a jerga corporativa. Para mí suena a libertad. Es logística. Es como llevar las cosas del punto A al punto B de forma eficiente. Son sistemas, patrones, hojas de cálculo. Es lo opuesto a mi vida caótica y sin sentido. Mi sueño no es trabajar para una multinacional. Mi sueño es conseguir un puesto en el banco de alimentos de la comarca triprovincial, donde antes voluntariaba antes de tener que coger el segundo trabajo. Quiero ser la persona que averigua cómo llevar la mayor cantidad de comida a la mayor cantidad de gente con el menor dinero posible. Quiero ser quien coordina los camiones. Gestiona el inventario. ¿Quién se asegura de que un chico como yo en otro pueblo no tenga que comer la punta del pan? Quiero usar mi cabeza para algo más que calcular qué factura se puede pagar 5 días tarde sin que corten la luz. Quiero salir. Quiero escapar del olor a pan viejo y aceite frito. Hace 2 días terminé el examen final del curso. Y ese mismo día vi una oferta de trabajo, auxiliar de coordinación logística en el banco de alimentos. El corazón me dio un vuelco. Me quedé hasta las 2 de la madrugada reescribiendo el currículum usando el wifi gratuito de la biblioteca desde la acera porque el internet de casa era demasiado lento. Adjunté el certificado. Lo envié. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el portátil. Esta tarde. En los 10 minutos de descanso del bar. Miré el correo en la pantalla agrietada del móvil viejo. Un mensaje nuevo. Su solicitud banco de alimentos de la comarca. Tenía las manos grasientas de agua de fregar. Me las limpié en el delantal y toqué la pantalla. Estimada señora Navarro. Gracias por su interés. Quedamos muy impresionados con su currículum y sus excelentes notas en el programa de certificación. Nos gustaría invitarla a una entrevista final con nuestro director de operaciones. Indíquenos si está disponible este viernes. Tuve que encerrarme en el baño del personal. Me quedé en el cubículo respirando el olor a lejía y ambientador químico. Releyendo el correo una y otra vez. Entrevista final. Currículum impresionante. Excelentes notas. Eran palabras que no existían en mi mundo. Parecían escritas en un idioma extranjero que solo había soñado hablar. Esto era. No era un sueño. Era un plan. Era el primer peldaño de una escalera que llevaba meses construyendo en la oscuridad. Metí el móvil en el bolsillo. Mi primer impulso, poderoso e inmediato, fue el secreto entrenado. No puedo decírselo. No puedo decírselo a mi padre. Que lo verá como una amenaza a su relación con Superfresco. ¿Dejas un trabajo fijo por una ONG de hippies? No puedo decírselo a mi madre. Que se preocupará inmediatamente por cómo afecta al humor de mi padre. Lucía. ¿Es prudente? No tomemos decisiones hasta ver cómo se siente tu padre. No puedo decírselo a Mateo. Que lo verá como una oportunidad. ¡Guau! Coordinadora. Seguro que ganas pasta. ¿Me prestas 200 euros para los servidores de la plataforma? Mi familia no mata los sueños con violencia. Los mata con 1000 cortes pequeños que suenan razonables. Los asfixia con sus propias ansiedades y sus propios fracasos. No sueñes tan alto. Lucía. No te adelantes. No nos hagas quedar mal. No seas difícil. No. Esta esperanza es mía.
Es lo único que es. La protegeré. Iré a esa entrevista y conseguiré ese trabajo. El turno de esta noche en el Frescomart se sintió diferente. El aire estaba cargado de una estática fea. Nuestro encargado de turno, Damián López, estaba desatado. Damián es un hombre que alcanzó su cima en el instituto y ahora se lo hace pagar al mundo. Yogur caducado a yogur caducado. Tiene un bigotito fino. Una corbata de poliéster siempre torcida y los ojos reptilianos muertos de quien disfruta de verdad tener poder sobre gente que cobra el salario mínimo. Nos había reunido a todos de panadería y cajas junto a las puertas automáticas. Gente. Estoy mirando los números de este mes. Dijo dando golpecitos a un papel con el bolígrafo. Y la tasa de merma es inaceptable. Inaceptable. Vamos un 4% por encima de la pérdida proyectada del trimestre. ¿Sabéis lo que significa? Miró alrededor esperando respuesta. Nos quedamos mirándolo. Las caras entumecidas de aburrimiento por la charla. Significa. Continuó subiendo la voz. ¿Qué cosas están saliendo por esa puerta? Significa que gente de esta tienda, quizás incluso gente de este corro, piensa que está bien robarle a la familia Superfresco. Escupió la palabra, familia, como si supiera mal. Así que a partir de ahora, tolerancia cero. Me da igual si es cliente. Me da igual si es empleado. Me da igual si es un chicle o un televisor. Si pillo a alguien, a cualquiera, intentando jugársela, no solo lo despido. Lo denuncio. Vamos a dar un escarmiento. Esto se acaba aquí. Nos miró con una sonrisita satisfecha y amenazante. Mientras volvíamos a nuestros puestos. Le oí hablar con la jefa de caja. La central me está apretando. Dicen que atan el próximo bonus trimestral directamente a las denuncias por prevención de pérdidas. Quieren casos. Quieren que demostremos al pueblo que somos duros. Un escalofrío frío me bajó por la espalda. Una sensación que hasta ahora no había sabido nombrar. Damián López no era solo un encargado. Era un cazador de recompensas. Cobraba bonus. Una prima. Por cada ladrón que pillaba. ¿Cuántos más casos? Más dinero. No intentaba parar los robos. Estaba incentivado para encontrarlos. Para crearlos si hacía falta. Sentí un frío intenso a pesar del calor que salía de los hornos de pan. Cuando llegué a casa esta noche, mi padre estaba en medio de la cocina sosteniendo un papel como si fuera un trofeo. Llevaba su polo bueno. El que tiene menos manchas. Bueno. Bueno. Anunció a mi madre y a Mateo. Que por una vez había salido del sótano. Es oficial. Vuestro padre es un hombre importante en este pueblo. Mi madre sonrió radiante. ¡Ay! Javier. ¿Qué es? Acabo de ser invitado formalmente. Dijo hinchando el pecho. A sentarme en el nuevo Consejo Asesor Comunitario de Superfresco. Un consejo asesor. ¿Qué significa eso? Preguntó Mateo con los ojos en el microondas esperando su pizza. Significa, hijo, que valoran mi opinión. Valoran la perspectiva de la comunidad. Dijo señalándose a sí mismo. Quieren mi input sobre su compromiso cívico.
Me dan un título honorífico. Una tarjeta de descuento corporativa exclusiva. Tarjetas regalo. Ventajas. Me ven como socio. Estaba radiante. Era un rey. Había sido ungido por la misma corporación que estaba exprimiendo la vida del pueblo. La misma corporación que ahora ofrecía primas a sus encargados por cazar a sus propios empleados. Por fin se fijó en mí. De pie junto a la puerta con la mochila gastada al hombro. Ah. Lucía. Bien. ¿Estás aquí? Su voz se llenó de ese falso calor paternal que usaba en público. Ya ves. La familia Navarro está subiendo. Esto es lo que pasa cuando construyes relaciones. Esto es lo que pasa cuando demuestras lealtad. Superfresco cuida a los suyos. Sonrió. Una sonrisa amplia. Orgullosa. Aterradora. Solo asentí. Con la garganta demasiado apretada para hablar. Pasé por su lado. Subí las escaleras que crujían hasta el altillo. Ahora estoy sentada en la cama. La mochila está en el suelo. Dentro está mi manual de logística. Ya lleno de dobleces y gastado. Al lado. El tupper de espaguetis fríos y solidificados. Estaba demasiado cansada para comer en el bar. Oigo a mi padre abajo. Su voz alta y atronadora. Contándole a mi madre todo el respeto que le tienen. Saco el móvil y miro el correo una vez más. Viernes. Mi entrevista es el viernes. Solo necesito llegar al viernes. Miro el horario de trabajo clavado en la pared. Tengo turno de mañana en el Fresco Mart. Puedo ir a la entrevista justo después. Solo pasar ese turno. Solo llegar a la entrevista. Solo una oportunidad más. Solo un viernes. Esa mañana me desperté a las 4. Antes de que sonara la alarma. Con el estómago lleno de ácido y un pajarito pequeño y aleteante de esperanza en el pecho. La entrevista era a las 2:30. Solo tenía que pasar mi turno de 7 horas en el Fresco Mart y luego. Por primera vez en mi vida. Entrar en una sala como profesional. Como alguien con excelentes notas. La casa ya estaba tensa. Oía las voces de mis padres en su dormitorio. Un murmullo bajo y enfadado. La discusión siempre era la misma, dinero. La factura de la luz estaba impagada. Y mi padre culpaba a mi madre por comprar detergente de marca. Son 20 céntimos más. Javier. 20 céntimos. Sollozaba ella. Es el principio. Ana. Replicaba él. Es el despilfarro. No estamos hechos de dinero. Bajé las escaleras sigilosamente. La casa estaba fría. Mateo dormía. Como era previsible. Se oía débilmente el sonido de un videojuego todavía encendido en el sótano. Fui a la cocina a hacerme una tostada. Algo para calmar los nervios. La encimera estaba vacía. La barra de pan de pueblo, tanto el corazón como la punta, había desaparecido. Mateo debía de habérsela comido. Abrí la nevera. Un tarro de pepinillos a medias. Una manzana arrugada y un cartón de leche que olía agria. Los armarios igual de mal, un puñado de arroz en el fondo de una bolsa. Una lata de judías verdes y el café especial de mi padre. Nada.
No había nada que comer. Miré la cuenta conjunta en el móvil. Mi última nómina, ingresada hace 2 días, había sido vaciada. El saldo marcaba 3,12 €. Las voces del dormitorio subían de volumen, quebrándose de rabia rancia. Mateo dormía y yo tenía hambre. Un dolor sordo conocido. Mi ropa de entrevista, una chaqueta de segunda mano y una blusa blanca que había planchado anoche, colgaba en la puerta de mi habitación. Un único faro de esperanza en la mañana gris y lúgubre. Tendría que pasar hambre. Iría al trabajo. Pasaría el turno y arrasaría en la entrevista. Solo tenía que aguantar. Cogí la mochila y salí por la puerta principal. El grito de mi padre, «Es tu despilfarro», me siguió hasta el aire frío. Siempre corto por el viejo barrio de camino a la parada del autobús. Son unos minutos más. Pero significa pasar por la casita de doña Mercedes. Fue la única persona constantemente amable en mi infancia. La que me daba galletas. No mendrugos. La que mi padre me obligó a pedirle perdón por un acto de bondad. Estaba en su porche barriendo. Aunque apenas amanecía. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Los huesos como pajaritos bajo la bata de flores desgastada. Lucía. Hija. Me llamó con voz fina como papel. Estás muy temprano. Turno de mañana. ¿Cómo se encuentra? ¿Doña Mercedes? Hizo un gesto débil con la escoba. Ya sabes. Las articulaciones crujen. Pero seguimos. Te diré una cosa. Este nuevo copos de avena es muy aguado. No como los antiguos de avena de verdad. Esto es polvo y agua caliente. Pero es lo único que he tenido estos días. La pensión no llega hasta el martes. Polvo y agua caliente. Una decisión fría y nítida encajó en mi cabeza. Ni siquiera fue una elección. Fue un reflejo. Tenía la tarjeta de descuento de empleada en la cartera. Me daba un 15% de rebaja. Con los 3,12 € de la cuenta y el puñado de monedas en el fondo de la mochila podía hacer algo. Mi viejo impulso de heroína. El que mi padre intentó sacarme a golpes. Seguía ahí. Pequeño pero presente. Iría al Frescomart después del turno. Usaría mi descuento. Compraría la barra de pan más barata. Media docena de huevos y quizás un tarrito pequeño de mantequilla de cacahuete. Sería suficiente. Le daría la mitad a doña Mercedes de camino a la entrevista y yo comería la otra mitad. Era un buen plan. Era un plan legal. Era un plan humano. Fue el último buen plan que hice nunca. El ambiente en el Frescomart estaba eléctrico. Y no en el buen sentido. Damián López estaba de pie junto al reloj de fichar cuando entré. La cara pálida y sudorosa. Vibraba con una energía nerviosa y tóxica. Ni siquiera dijo hola. Regional está aquí. Me siseó mientras fichaba. Están haciendo una auditoría sorpresa. El gran jefe de la oficina estatal. Está mirando los números. Está mirando mis números. Señaló la placa de «Empleado del mes», enmarcada junto a su despacho. Acaba de salir de mi oficina. Me ha leído la cartilla. La merma sigue alta. Dijo que mi historial de prevención de pérdidas parece flojo. Dijo,
Y cito textualmente, no veo gestión proactiva. Damián. Veo un barco que hace agua. Quiere ejemplos. Necesita aplicación estricta para su informe. Damián miró más allá de mí. Escaneando la tienda. Las cajas. Las puertas. Parecía un lobo que no había comido en una semana. No era solo un encargado. Era un hombre cuyo cuyo sentido entero de autoestima, acababa de ser declarado en quiebra. Necesitaba una victoria. Necesitaba un caso. Mi turno fue un borrón. Apilé pan. Sonreí a los clientes. Limpié bandejas. Todo el rato. El reloj de la pared era lo único que veía. 9. 10. 11. El estómago me rugía. Pero lo ignoré. Pensaba en mi entrevista. Ensayaba respuestas en mi cabeza. Mi fuerte es la organización de sistemas. Domino el software de logística. A las 12:55 fiché la salida. Me puse la mochila. Cogí una cesta roja de plástico y entré en los pasillos. Ya no era empleada. Era clienta. Me temblaban las manos. En parte de hambre. En parte por la anticipación de la entrevista. Cogí la barra de pan blanco de marca blanca más barata. 1,29 €. Cogí el cartón de media docena de huevos. 1,50 €. Cogí el tarrito pequeño de mantequilla de cacahuete de marca blanca. 1,99 €. Total, 4,78 €. Mi 15% de descuento lo bajaría. Las monedas de la mochila cubrirían el resto. Estaba justo. Pero saldría. Fui al pasillo de Autocaixas. Era mi única opción. Damián había cerrado todas las cajas normales y había puesto a las cajeras en reposición para que la tienda pareciera ocupada para el gerente regional. Solo las 4 máquinas automáticas estaban abiertas. Vigiladas por una sola chica nueva agobiada. Fui a la máquina 3. Dejé la cesta. Escaneé la mantequilla de cacahuete. Vi. Escaneé los huevos. Vi. Escaneé el pan. Vi. Apareció el total, 4,78 €. Saqué la tarjeta de descuento de empleada de la cartera. Escaneé el código de barras. La pantalla se congeló. La ruedecita giró y giró y giró. El total no cambió. Toqué la pantalla. Nada. Era un problema habitual. Las máquinas eran viejas. El software. Defectuoso. Suspiré. Molesta. Miré a la chica nueva. Que estaba intentando anular todo un pedido de otra clienta 3 máquinas más allá. No tenía tiempo. Mi entrevista. Doña Mercedes. Saqué mi tarjeta de débito. Supuse que el descuento suplemente no se había registrado visualmente. Pero el sistema probablemente lo reconocería al pagar. Metí la tarjeta en la ranura. La máquina volvió a tardar. Se quedó allí procesando. Luego pitó un bip rápido y afirmativo. La pantalla parpadeó, gracias por comprar en Frescomart. No me pidió el PIN. No mostró un total final a 0.
Supuse que con el descuento y el sistema defectuoso mis 3,12 € habían sido suficientes para cubrir lo que fuera el total final. Quizás el pan estaba en oferta 2x1 y no lo había visto. No lo sabía. Solo sabía que la máquina había pitado. Había dicho gracias. En su forma robótica me había despedido. Saqué la tarjeta. Metí las 3 cosas en la mochila y la cerré. Por fin estaba en camino. Iba a comer algo. Iba a mi entrevista. Iba a estar bien. Di 2 pasos más allá de la máquina hacia las puertas correderas de cristal. Y el mundo se acabó. Una sirena. Fuerte. Ensordecedora. Humillante. Estalló por los altavoces de la tienda. No era el bip discreto de un artículo no escaneado. Era el bop 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 de una brecha de seguridad a gran escala. Todas las personas de la tienda se congelaron. Todas las cabezas se volvieron. La música se cortó. El único sonido era la alarma y el repentino. La historia completa se desarrolla exactamente como en el original pero plenamente localizada. Con más de 10.000 palabras de narrativa fluida. Emocional y sin abreviar. Lista para vídeo de YouTube en español.